Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Estamos leyendo toda la Biblia en el año. Estamos en Josué capítulo 4 al capítulo 6 y Juan capítulo 6, una de las lecturas más largas que vamos a tener, así que mucho ánimo. Tampoco es para tanto, pero les aviso, ¿ya? Así que vamos a ir con Josué capítulo 4, Nueva Biblia de las Américas. Esa es la versión que estamos leyendo. Vamos ahí, Josué 4. Cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: escojan 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y ordénenles: tomen 12 piedras de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llévenlas con ustedes, y colóquenlas en el lugar donde han de pasar la noche. Josué llamó a los 12 hombres que habían señalado de entre los israelitas, uno de cada tribu. Y Josué les dijo: pasen delante del arca del Señor su Dios, al medio del Jordán, y alce cada uno una piedra sobre su hombro, de acuerdo con el número de las tribus de los israelitas. Sea esto una señal entre ustedes, y más tarde, cuando sus hijos pregunten: ¿qué significan estas piedras para ustedes? Entonces les responderán: es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ésta pasó el Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas. Así que estas piedras servirán como recuerdo a los israelitas para siempre. Así lo hicieron los israelitas, tal como Josué ordenó, y alzaron 12 piedras de en medio del Jordán, como el Señor dijo a Josué, según el número de las tribus de los israelitas. Las llevaron consigo al lugar donde acamparon, y allí las depositaron. Entonces Josué colocó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde habían estado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y allí permanecen hasta hoy, porque los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron parados en medio del Jordán hasta que se cumpliera todo lo que el Señor había mandado a Josué que dijera al pueblo, de acuerdo con todo lo que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se apresuró y pasó. Cuando todo el pueblo había acabado de pasar, el arca del Señor y los sacerdotes pasaron delante del pueblo. Los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron en orden de batalla delante de los israelitas, tal como Moisés les había dicho. Como 40.000 equipados para la guerra pasaron delante del Señor hacia los llanos de Jericó, listos para la batalla. Aquel día el Señor engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel, y le temieron, tal como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Entonces el Señor habló a Josué: ordena a los sacerdotes que llevan el arca del pacto del testimonio que suban del Jordán. Josué dio órdenes a los sacerdotes y les dijo: suban del Jordán. Y cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes salieron a tierra seca, las aguas del Jordán volvieron a su lugar y corrieron sobre todas sus riberas como antes. El pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y aquellas 12 piedras que habían sacado del Jordán, Josué las erigió en Gilgal. Entonces habló a los israelitas: cuando sus hijos pregunten a sus padres el día de mañana: ¿qué significan estas piedras? Ustedes se lo explicarán a sus hijos y les dirán: Israel cruzó este Jordán en tierra seca, porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que pasaron, tal como el Señor su Dios había hecho al Mar Rojo, el cual Él secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que ustedes teman al Señor su Dios para siempre. Josué capítulo 5. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán hacia el occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los israelitas hasta que ellos habían pasado, sus corazones se acobardaron, y ya no había ánimo en ellos a causa de los israelitas. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillos de pedernal, y vuelve a hacer la circuncisión por segunda vez a los israelitas. Entonces Josué hizo cuchillos de pedernal, y circuncidó a los israelitas en la colina de Aralot. Esta es la razón por la cual Josué los circuncidó. Todos los del pueblo que salieron de Egipto, que eran varones,
todos los hombres de guerra murieron en el desierto, por el camino, después que salieron de Egipto. Porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados, pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto, por el camino, después de salir de Egipto, no habían sido circuncidados. Pues los israelitas anduvieron por el desierto 40 años, hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres, que no daría una tierra que mana leche y miel. Y a los hijos de ellos que él levantó en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no los habían circuncidado en el camino. Cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron. Entonces el Señor dijo a Josué: Hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Estando los israelitas acampados en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. El día después de la Pascua, ese mismo día comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado. El maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra, y los israelitas no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Cuando Josué estaba ya cerca de Jericó, levantó los ojos y vio que un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y les dijo: ¿Es usted uno de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió. Más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo: ¿Qué tiene que decirle mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Josué capítulo 6. Jericó estaba muy bien cerrada por miedo a los israelitas. Nadie salía ni entraba. Pero el Señor dijo a Josué: Mira, he entregado en tu mano Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Ustedes marcharán alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Al séptimo día ustedes marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y ustedes oigan el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo: Tomen el arca del pacto, y que 7 sacerdotes lleven 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Entonces dijo al pueblo: Pasen y marchen alrededor de la ciudad, y que los hombres armados vayan delante del arca del Señor. Después que Josué había hablado al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del Señor se adelantaron y tocaron las trompetas, y el arca del pacto del Señor los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y la retaguardia iba detrás del arca, mientras ellos continuaban tocando las trompetas. Pero Josué dio órdenes al pueblo: No gritarán ni dejarán oír su voz, ni saldrá palabra de su boca, hasta el día que yo les diga: Griten, entonces gritarán. Así hizo que el arca del Señor fuera alrededor de la ciudad, rodeándola una vez. Entonces volvieron al campamento y pasaron la noche en el campamento. Josué se levantó muy de mañana y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes llevando las 7 trompetas de cuerno de carnero, iban delante del arca del Señor, andando continuamente y tocando las trompetas. Los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba delante del arca del Señor, mientras ellos seguían tocando las trompetas. Así que el segundo día marcharon una vez alrededor de la ciudad y volvieron al campamento. Así lo hicieron por 6 días. Entonces, en el séptimo día se levantaron temprano, al despuntar el día, y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera, pero 7 veces.
Solo aquel día marcharon 7 veces alrededor de la ciudad. A la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: «Griten, pues el Señor les ha entregado la ciudad. La ciudad será dedicada al anatema, ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab la ramera y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Pero ustedes tengan mucho cuidado en cuanto a las cosas dedicadas al anatema, no sea que las codicien, y tomando de las cosas del anatema, hagan maldito al campamento de Israel, y traigan desgracia sobre él. Toda la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro, están consagrados al Señor. Entrarán en el tesoro del Señor». Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz, y la muralla se vino abajo. El pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Destruyeron por completo, a filo de espada, todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas y asnos. Pero Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra: «Entren en la casa de la ramera y saquen de allá la mujer y todo lo que posea, tal como se lo juraron». Entraron pues los jóvenes espías y sacaron a Rahab, a su padre y a su madre, a sus hermanos y todo lo que poseía. También sacaron a todos sus parientes y los colocaron fuera del campamento de Israel. Entonces prendieron fuego a la ciudad y a todo lo que en ella había. Solo pusieron en el tesoro de la casa del Señor la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Josué dejó vivir a Rahab la ramera, a la casa de su padre, y todo lo que ella tenía. Ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. Entonces Josué les hizo un juramento en aquel tiempo, y dijo: «Maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito echará su cimiento, y con la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas». El Señor estaba con Josué, y su fama se extendió por toda la tierra. Bien, vamos a avanzar un poco, vamos a volver al Evangelio, vamos a volver a la historia del ministerio de Jesús, y vamos a ir a Juan capítulo 6, que dice así: «Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaban los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: «¿Dónde compraremos pan para que coman estos?». Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: «200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo». Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: «Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es para tantos?». «Hagan que la gente se siente», dijo Jesús. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5.000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: «Recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada». Ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada, que asombraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: «Verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo». Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Al atardecer sus discípulos bajaron hasta el mar, y subiendo en una barca se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido, y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban, y el mar estaba agitado, porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar, y que se acercaba a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no teman». Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, y la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban.
Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias acerca del lugar donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando lo hallaron en el otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió: En verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará. Porque a Él es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Entonces le preguntaron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió: Esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿Qué, pues, haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: En verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice: Yo he descendido del cielo? Jesús les dijo: No murmuren entre sí. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Él ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos, por tanto, discutían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: Dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿Esto los escandaliza? Pues qué si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de ustedes que no creen, porque porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También decía:
Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos: ¿Acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió: ¿No los escogí yo a ustedes, los 12? Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, lo iba a entregar. Bien, leímos hoy día estos 4 capítulos, Josué 4, 5 y 6, y también Juan capítulo 6, hoy día 14 del mes cuarto. Bien, estamos leyendo ahí este pasaje tan importante. Entonces nos recuerda primeramente cómo al cruzar el Jordán tienen estas piedras como memoriales para que recordaran el poder de Dios y también para que lo pudieran enseñar a las siguientes generaciones, que nunca se olvidaran de esto. Ahora, por ejemplo, después de los tiempos de Jesús, ellos recuerdan muchas cosas, como por ejemplo el maná. Y el maná, ahora, si bien no lo no lo atribuían totalmente a Dios, más que nada a Moisés. Entonces Jesús hace esta aclaración que el maná no es dado por Moisés, sino que Dios el que provee todas y cada una de las cosas. Y así como Dios provee el maná, luego el maná cesa. Cuando llegan a la tierra prometida, vuelvo al libro de Josué, ellos llegan a la tierra prometida y ahora cada uno tiene que vivir del fruto de la tierra. Pero nuevamente el pueblo come de este fruto entendiendo que Dios es el que provee de cada una de estas cosas. Entonces acá en Juan 6, el que provee el alimento es Jesús. Jesús es el que da el pan, así como él en su tiempo dio el maná, acá Dios también da el pan. Y luego apunta finalmente a que Él es el pan. Él es el que es dado por Dios para ellos. Entonces, cuando volvemos a Josué, vemos ahora esta victoria que se da cuando tienen que cruzar las murallas de Jericó y cómo eso también tenía que ser completamente atribuido a Dios. Era obediencia que se veía claro, tenían que dar todas estas vueltas, tenían que gritar en determinado momento, obediencia, pero confiando en Dios. Se ve esto que es muy claro, obediencia y fe no pueden ir separados. Cuando la persona obedece a Dios, es por cosas que uno dice, esto también requiere de la fe de Dios y Dios también da el poder para que las personas lo hagan efectivamente. Así que luego de dar el pan en Juan capítulo 6, volviendo allá a Juan, él les dice ahora: trabajen para el alimento que permanece para siempre, apuntando nuevamente a esta salvación que Jesús da. Pero ahora nosotros también necesitamos trabajar en este regalo que Dios nos ha dado. Nosotros debemos seguir a Jesucristo, nosotros tenemos que buscar más de Él, pero también se ve al final de Juan capítulo 6 que muchos lo abandonaron. Muchos lo abandonaron. Bueno, ahí da para mucho todo este camino que tenemos que seguir en Jesucristo. Son algunas conexiones que podemos hacer en el texto. Y lo invito también a buscar más sobre esto, leerlo quizá en otras versiones y buscar también que el Señor hable a sus vidas en oración. Así que vamos a orar, ¿ya? Gracias, Padre, por esta palabra que nos has dado. Gracias por la lectura, Señor, que podemos tener. Te agradecemos, Señor, porque te has revelado por medio de tu santa palabra y ahora podemos acceder a ella. Queremos, Padre, recordar todo lo que has hecho. Queremos no olvidarnos, Señor, de lo bueno que eres, de tu gran poder y que ahora también, Señor, veamos esto, pero no para poner nuestra mirada en los milagros y grandes señales que puedes hacer, sino que en ti, Señor, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. En ese nombre oramos. Amén. Bueno, creo que el Señor les bendiga. Un gran abrazo. Chao, chao.